Ya, después del saludo y la introducción, estamos grabando. Ya, les decía que hay que diferenciar un bien de un servicio. Un bien es algo que se genera valor y se entrega a un cliente que paga por él y que es algo tangible, que podemos tocar, que podemos ver, como, ya, se me ocurre este toma todo. Es un bien y también es un producto. O sea, todo producto puede ser un bien o un servicio. Y el servicio puede ser el servicio de telefonía, por ejemplo. Nosotros no podemos ver ni tocar el plan que pagamos, pero estamos pagando por ese servicio. Y ambos son productos, ¿sí? Ya. Quería hacer esa diferencia, quería hacer énfasis porque se suele confundir mucho. Cuando hablamos de un bien, de algo tangible, decimos que es un producto y que el servicio de telefonía, por ejemplo, no es un producto, sino un servicio. Ambos son productos. Uno es bien, algo tangible, y el servicio es algo intangible que no se ve, se utiliza una sola vez, etcétera. Ya. Pasamos al siguiente punto. Quería aclararlo porque ya, como estoy repitiendo, no es para profundizar mucho en esto, porque el objetivo de este taller es algo práctico. Me gustaría que también después ustedes hagan los cálculos para que se pueda aprender la metodología. El siguiente término que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de costos de producción es la cantidad de producción, porque vamos a partir de una cantidad para hacer los cálculos. ¿Qué cantidad vamos a producir? ¿En qué periodo? ¿Es una producción diaria o puede ser semanal, mensual, semestral, de acuerdo a la naturaleza de cada producto? Y entramos ya a lo que son los costos de producción, que hay diferentes tipos, que ya lo vamos a ver luego. También diferenciar lo que es la ganancia. Alguien me gustaría que participe. ¿Qué vendría a ser la ganancia? Chicos, participen para ver que realmente están poniendo el interés o están atentos. Pero voy a llamar, aquí sale María, María Palomino. ¿Qué representaría la ganancia? ¿O cómo lo puedes definir? La ganancia se refiere a todo lo positivo que en este caso el servicio está adquiriendo. Este puede variar de acuerdo, por ejemplo, qué tan positivo sea según el pronóstico de la empresa o del servicio, porque como metas tienen o sea, para nosotros llevar a cabo, poner en plan un servicio más que nada, nos trazamos metas bajo la necesidad de cuánto ese servicio pueda ser implementado o aceptado por la sociedad a la que nosotros, bueno, al público objetivo en sí más que nada. Claro, la ganancia vendría a representar la diferencia para el empresario o para el que produce o elabora un producto o ofrece un servicio. Vendría a ser la utilidad o la diferencia entre lo que recibió de ingresos, producto de la venta, menos lo que invirtió, sus costos. Esa sería la ganancia. En términos económicos, la ganancia viene a ser la diferencia entre lo que vendí y lo que invertí, o mis costos. El precio de venta viene a ser el valor del producto en el cual está incluido el costo más la ganancia. ¿Sí? Acá tenemos el ítem 4, el costo de producción, más el ítem 5, la ganancia, viene a ser el precio de venta. ¿Sí? También solemos confundir. Cuando hablamos de costos de producción no tenemos que mezclar esos términos. Una cosa son costos y otro es el precio de venta. En el costo está lo neto que gastamos o invertimos para producir algo, y el precio viene a ser, sumado a la ganancia, el valor de ese producto. Otro término son los ingresos, que ya lo mencioné, es el dinero que recibe quien ofrece el producto a cambio de entregarle el producto, obviamente. Y para calcular el ingreso, para saber el valor, también se aplica una fórmula. ¿Cómo conocemos cuánto es el ingreso?
de una empresa, de un servicio de alimentación específicamente. ¿Cómo calculo los ingresos? Leslie, ¿tienes una idea? Leslie, ¿quién más está? Milene, hola Milene. Desde Trujillo, Milene. Milene, ¿estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya. Los ingresos, ¿cómo estará determinado para un servicio de alimentación? ¿Cómo Mm, obtendríamos ese valor? Se multiplicaría el precio de bueno, de los alimentos, o bueno, en este caso los bienes, que serían los alimentos usados para el servicio de alimentación y la cantidad que se va a utilizar de los alimentos. Una idea. Sí, por ahí estamos. Creo que levantó la mano, Cristian. ¿Levantaste la mano? Sí, estaba levantando mi mano. Bueno, creo, según mi criterio, creo que los ingresos se reflejarían tal vez por ventas directas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se logra vender 200 platos, por así decirlo, ¿no? O 200 menús, entonces ahí podemos como que multiplicar, ¿no? Y a cuánto le estamos dando cada uno. Entonces, todo eso sería el ingreso. Y ahí Ah, obviamente ya creo que está ya todo el precio de venta. exacto, o sea, complementando lo que mencionó Milene. Los ingresos se obtienen multiplicando la cantidad producida y vendida por el precio de venta, exactamente, en el cual ya incluye la ganancia. Sería en este caso, multiplicamos el ítem 2, que es la cantidad de producción, por el ítem 6, el precio de venta. Para poder calcular los ingresos, previamente tenemos que contar con lo que ya mencionamos acá, la cantidad de producción y conocer el precio de venta que se ha fijado para cada producto. El precio de venta no sé, hay formas también para calcular, para establecer, o por porcentajes. Eso lo establece el servicio de alimentación. Y finalmente tenemos el punto de equilibrio, que es el tema principal, digamos, de este taller, que consiste en calcular una cantidad de producción que va a hacer que el servicio de alimentación no tenga pérdidas y logre cubrir sus costos fijos, ¿sí? Es decir, en este punto no va a haber pérdidas ni ganancias, es una cantidad que la empresa produce y vende para mantenerse en el equilibrio. Es decir, si nuestros ingresos es igual a nuestros costos, estamos en equilibrio. Ya lo vamos a ir a ver a detalle a continuación. ¿Alguna pregunta sobre estos términos? ¿Algo que haya quedado, que no haya quedado claro? ¿Estamos claros, Carlos? Sí, Carlos sí, todo Antonio. claro, todo claro. ¿Sí? Genial. Todo bien. Ya. Ahí está la Cristian, Cristian quiere preguntar algo, creo. Sí, te escuchamos. Ah, sí, claro, creo que anteriormente, o sea, muchos tal vez se utilizaba el término, no sé, tal vez incorrecto, ya se actualizó, porque antes creo que se tenía entendido por el tema de producto y servicio, pues, ¿no? Pero ahora estamos viendo con la nueva información que producto entonces sería tanto el bien y el servicio, ¿no? Ya sea que ambos, uno que pueda hacer algo como tangible, como mencionaste, como mencionó, y el servicio, pero ambos entonces son un producto. Claro. O sea, todo Ok. lo que un servicio de alimentación o cualquier empresa ofrece es un producto. Este puede ser un bien o un servicio, exactamente. Solo que esos son conceptos de las ciencias económicas y contables muchos años, pero se suele utilizar mal, por eso creí pertinente aclarar bien estas terminologías para no generar confusión. ¿Ya? También solemos utilizar eh, confundir costo con precio. Entonces, costo es todo lo que vamos a invertir
ofrecer un producto y el precio es el valor en el cual se ha añadido un margen de ganancia al costo. Bien, continuamos entonces con los costos de producción. Como ya mencioné, son todos los gastos que se realizan para elaborar un bien u ofrecer un servicio. Se puede expresar este costo en forma unitaria o como costo total. Por ejemplo, si nos referimos a un servicio de alimentación, la elaboración de un solo postre representaría un costo unitario y la elaboración de 400 postres para todos los comensales vendría a ser el costo total. Se suele utilizar, o lo recomendable es realizar el cálculo en forma total y luego calcular el costo unitario que se obtiene dividiendo entre la cantidad que vamos a producir. ¿Por qué es importante o por qué se recomienda esto? Porque es más difícil calcular los insumos que se utilizan para un solo postre que para los 400 postres. Por ejemplo, azúcar, sal u otros ingredientes es más difícil ser precisos en una sola unidad. En cambio, si lo calculamos para la cantidad total que producimos, es más exacto, ¿sí? Más práctico. También es importante, recalco, diferenciar, porque vamos a tener que diferenciar bien, ya van a ver más adelante, un costo unitario de un costo total. Ahora, en este ejemplo, para elaborar el postre vamos a tener diferentes gastos, tales como los materiales y equipos, materia prima, insumos, gastos administrativos, en marketing, en mano de obra, en servicios y otros, los cuales se van a clasificar en dos grupos. Hay diferentes clasificaciones de los costos de producción. En esta oportunidad vamos a centrarnos solamente en la clasificación de costos fijos y costos variables, ¿sí? Aquí en esta lista de lo que gastamos para elaborar el postre, identifiquemos cuáles serían los costos fijos. O antes de ello, sería importante aclarar tal vez qué es un costo fijo y un costo variable. Lo vamos a diferenciar en función de la cantidad que se va a producir. O sea, el concepto de un costo fijo es que en función de la cantidad de producción, si esta cantidad de producción aumenta o disminuye, el costo se va a mantener constante, este costo fijo. Por eso su nombre, costo fijo. Si produzco 100 postres o produzco 500.000, los costos fijos que voy a tener van a ser los mismos. Por ejemplo, en materiales y equipos. Si tenemos para elaborar el postre diferentes utensilios, un horno, si yo elaboro 5 o 10 o 100, el gasto que se hace para implementar esta parte del servicio de alimentación va a ser el mismo, o sea, el costo fijo se va a mantener. De esa forma lo diferenciamos y lo vamos a poder identificar qué tipo de costo es. Nos preguntamos, a ver, ¿este costo varía si yo produzco más o menos? No, entonces es un costo fijo. ¿Este costo varía si yo produzco más cantidad o menos cantidad? Sí, entonces es un costo variable. Esa es la forma más fácil de diferenciarlo. En marketing, por ejemplo, si voy a producir 100 postres o 500, ese gasto será igual o varía. A ver, me contestan para ver si están atentos. Tapahuasco. Alexander, ¿cómo vas? Chicos, nomás está por aquí. Reyes, Leila. Leila, ¿estás presente, atenta? Sí, ¿Ya? ¿Sí diferencias bien un costo fijo de un costo variable? sí, 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 diferencia, compañero.
Ya, genial. Entonces voy a continuar. Ya aquí un concepto, lo que ya mencioné, los costos fijos son independientes de la cantidad que se produce y los costos variables cambian si o varían si también varía la cantidad producida. Ahora sí, pasamos ya a la estructura de costos. Un momento que voy a mover esto. Ya. Esta es una estructura que se suele utilizar para establecer los costos de producción. En primer lugar, tenemos que tener en claro a qué producto nos referimos, cuál es la cantidad que se va a producir y en qué periodo de producción, lo que mencioné al inicio. Se trabaja en un cuadro en el cual vamos a anotar en el ítem o el orden de todos los conceptos de gastos. Aquí observamos, está el costo variable. Ahí se enlista todos los costos variables, el concepto o el nombre del producto, insumo que vamos a utilizar, la unidad de medida, por ejemplo, si va a ser en kilos, en, en litros, en mililitros, en gramos, qué cantidad se va a utilizar, cuál es el costo en función de esa unidad de medida. Si decimos unidad de medida kilogramos, cuál es el costo unitario por cada kilogramo. Y luego el costo total, se obtiene de la multiplicación del costo unitario por la cantidad. De ese modo lo enlistamos y luego los costos fijos, también la lista de todos los costos fijos. Sumamos el total de costos fijos y vamos a tener el costo total, que vendría a ser los costos variables totales más los costos fijos. Lo vamos a ver más detallado. Ya. Acá ya lo tenemos con un ejemplo para que se entienda mejor. El producto es el postre saludable de 1 kilo, la cantidad de producción es 60 unidades y el tiempo de producción es mensual. Como costos variables tenemos un resumen. En materia prima e insumos se va a gastar 800 soles, en mano de obra 20 y empaques 2. Hay más costos, claro, pero como mencioné, esto es con fines de aprender la metodología. Y sumamos el total de costos variables. En este ejemplo es 1520. Pasamos a costos fijos, alquiler de local, servicios generales, publicidad y marketing, depreciación de equipos y sumamos el total de costos fijos, que son 388.10 y nuestros costos totales vendría a ser 1908.10, que abarca tanto costos variables como costos fijos. Para calcular el punto de equilibrio es importante también conocer el costo variable unitario. Ya lo vamos a ver también por qué, pero acá presten atención. Estamos observando acá en el cuadro los costos totales, tanto variables como fijos. Uy, nos quedan 10 minutos. Si se corta, envío otro link, ¿sí? Ahora, ¿cómo calcularíamos el costo variable unitario? A ver, esto es también el cálculo de costos un poco intuitivo. Si mencioné en un inicio que el costo unitario se obtiene dividiendo el costo total entre la cantidad que hemos producido y el costo variable unitario, ¿cómo se calculará? ¿Cómo se obtendrá ese valor? ¿Me siguen? Sí, sería en total de costos variables entre la cantidad de producción sería 60. Exacto. Muy bien, gracias. Y en costo fijo unitario sería igual, ¿verdad? La misma metodología. El costo fijo total entre la cantidad de producción. Quiere decir que si yo tengo mi costo unitario total, vendría a ser la suma del costo variable unitario más la suma del costo fijo unitario, ¿cierto?
¿Sí se entiende hasta aquí? Sí, sí. Sí, muy bien. Entonces, repito por si alguien tenga dudas. Para obtener un costo unitario, voy a dividir el costo total entre la cantidad total producida. Por ejemplo, si yo produzco 60 postres y gasto 1908, ¿cómo sé cuánto me cuesta cada postre? Voy a dividir. Gasté 1908 entre 60 postres. Quiere decir que cada postre me cuesta 31,80. Ahora, es importante para poder calcular el punto de equilibrio también tener un dato adicional que es el costo variable unitario. ¿Cómo lo obtengo? Con la misma dinámica, voy a dividir el total de costos, pero en este caso sería de costos variables, entre la cantidad de producción. ¿Sí? ¿Estamos claros aquí? Es importante entender bien esto para poder entender lo que continúa, que es el punto de equilibrio. Bien, María. Pasamos a la siguiente diapo, entonces. Eso solamente como información adicional, porque no nos es de mucha utilidad para el punto de equilibrio. ¿Cómo determinamos la ganancia total y unitaria? La ganancia total es la diferencia de mis ingresos menos mis costos y la unitaria sería dividirlo entre la cantidad total que he producido y tengo la información de cuánto gano por cada postre. Pasamos al punto de equilibrio. Tenemos que conocer el concepto también del punto de equilibrio, ya se mencionó, lo voy a repetir nuevamente, es la cantidad de producción mínima que tiene que tener la empresa para cubrir sus costos fijos y garantizar que su negocio no va a incurrir en pérdidas. Pero en este punto tampoco se tiene ganancias, es decir, las ganancias son cero. Entonces, si conocemos bien el concepto de costo de producción, nosotros vamos a poder conocer la fórmula. Si el concepto de costo de producción me dice que mis ganancias son cero, ¿qué quiere decir? Que si mis ingresos totales los resto con los costos con lo que yo invertí, mi ganancia va a ser cero. Entonces esa es la fórmula que vemos acá. El punto de equilibrio va a ser el ingreso total menos el costo total igualado a cero. O dicho de otra forma, que también está acá en la diapositiva, si despejamos esta, ay, se me fue esta ecuación. Es una ecuación. Ingreso menos costo igual cero. Si igual pasamos los costos al otro lado, tendríamos que nuestros ingresos van a ser igual a nuestros costos. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo esa fórmula? Pues de la misma definición o concepto del punto de equilibrio. Es aquel punto en el cual mis ganancias son cero. ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos la ganancia? Restando el ingreso menos el costo. Y a partir de esto viene la otra fórmula que se vio en clases, que si se lo quieren memorizar, va a ser un poco difícil, de repente en ese momento lo memorizamos o no entendemos el por qué. Pero partiendo del concepto, ahorita vamos a entender por qué sale esta fórmula. ¿Por qué se utiliza la fórmula costo fijo total entre precio de venta menos el costo variable unitario? ¿Sí aterrizaron la idea? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Chicos, no escucho a nadie. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Eh, Ok. A ver cuántos minutos nos queda. 4. Ya. Voy a explicar esta parte y luego ya, a ver cuántos ya nos queda. 2, que viene a ser la comprobación de la cantidad de equilibrio y luego les muestro en el Excel cómo se puede trabajar. Para mostrarles el Excel enviaría otro link, ¿ya? Pero vamos a cerrar con la explicación de la fórmula. Bien,
la fórmula de ingreso total igual costo total, está aquí en este cuadrito, vamos a reemplazar los valores. ¿Cómo obtenemos el ingreso total? A ver quién me dice para avanzar. El ingreso total, ¿cómo obtenemos? El ingreso total era el precio de venta por la cantidad bueno, 60, ¿no? Por 60, lo que estás preparando. Ya. En este caso, como vamos a buscar la cantidad de equilibrio, vamos a representarlo o reemplazarlo por la cantidad de equilibrio. Aquí no sé si ven la flechita que estoy indicando en la diapo. ¿Sí se Sí, ve? sí, 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 sí sí. se ve. Ya. Acá hemos reemplazado, esta fórmula que aparece acá es lo mismo que está aquí, ingreso total igual a costo total, solamente que estamos reemplazando. ¿Cómo obtenemos el ingreso total? El precio de equilibrio, nos referimos al ingreso de equilibrio, el precio de venta por la cantidad de equilibrio, que es lo que estamos buscando, lo que vamos a encontrar. Y esto lo igualo al costo total. ¿Cómo obtenemos el costo total? ¿Se acuerdan? ¿Qué sumamos para el costo total? Se suman los costos fijos y los variables. Exacto, gracias. Sí, sumamos costos fijos más costos variables. Solo que en el caso del punto de equilibrio, vamos a asegurarnos de que todos los costos fijos estén cubiertos, porque ese es el concepto del punto de equilibrio, que se cubren los costos fijos totales para no tener pérdidas ni ganancias. Entonces, el costo total en este caso sería todo el costo fijo más el costo variable por la cantidad de equilibrio. ¿Se entiende? Es decir, que la cantidad que produzco en el punto de equilibrio lo voy a multiplicar por el costo variable unitario y ahí tendría el costo variable total para esa cantidad. ¿Se entiende este concepto? Y le sumo el costo fijo. Esto vendría a ser la fórmula despejada acá. El costo fijo total, que es lo que voy a tener que cubrir en la cantidad de equilibrio, y le sumo mi costo variable total. ¿Cuál sería el costo variable total? El costo variable unitario multiplicado por la cantidad que se va a producir en el equilibrio. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entendió? Confirmen que nos queda un minuto. Sí, Ya. Bien, y solamente queda despejar. Acá despejamos el precio variable por la cantidad de equilibrio. Lo que está sumando acá de morado pasa al otro lado de la ecuación a restar, y eso es aritmética simple. Y quedaría a un lado solo el costo fijo o el costo fijo total. Luego sacamos el factor común, en este caso de ambos, como están multiplicándose, ¿se acuerdan? Sacamos un factor común que es la cantidad de equilibrio y quedaría multiplicándose acá por el precio de venta menos el costo variable unitario y todo esto igualado al costo fijo total. Entonces, como lo que yo quiero tener en la ecuación es el costo de equilibrio que voy a buscar calcular, lo igualo aquí en la misma ecuación. El costo fijo se queda ahí y todo lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y esa vendría a ser la fórmula de la cantidad de equilibrio. ¿Ven? La cantidad de equilibrio es el costo fijo total entre el precio de venta menos el costo variable unitario.